En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:36. Damos la bienvenida a la señora Alexandra Córdoba, madre del joven universitario David Romo. David Romo desapareció el 16 de mayo del 2013. Hoy se han cumplido ya más de 9 años desde su desaparición y el caso continúa a nivel de investigación previa en Ecuador. Damos la bienvenida a la señora Alexandra Córdoba. Ante todo, nuestra solidaridad con usted por este verdadero calvario que ha vivido y vive por la desaparición de David Romo, y quisiéramos actualizar la situación, cómo se encuentra la investigación, qué grado de importancia y de dedicación están dando las autoridades ecuatorianas a este caso. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por su gentil entrevista. El caso de mi hijo lleva ya 9 años, 4 meses en supuestas investigaciones. David Romo, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, que tenía 20 años al 16 de mayo del 2013, cuando sale de su universidad alrededor de las 9 horas y posteriormente a las 10:22 que nos comunicamos por última vez, donde mi hijo me manifestó que estaba en el bus, que estaba cerca y que me avisaría para que yo saliera a recogerlo como todas las noches. Pero esa voz de David era un tanto extraña porque me hablaba en voz baja, y cuando yo le pregunté que por qué me hablaba en voz baja, simplemente me dijo que había unas personas que parecían policías que lo querían bajar del bus y él hablaba en voz alta. Esta fue la última vez que escuché a mi hijo. Esa vez fue la última vez que el teléfono celular fue contestado por David. Desde ahí han transcurrido 9 años, 4 meses en los que al inicio, cuando yo fui a poner la denuncia por la desaparición de David, los servidores policiales me dijeron: otro desaparecido más, ya de regresar, que todos los días desaparecían personas y que no era algo fuera de lo común. Eso fue lo que me supieron responder. Mientras tanto, se perdieron las principales horas para buscar a mi hijo. Posteriormente se fueron a un proceso de asociación ilícita en lugar de buscarle a mi hijo, cuando yo desde el inicio puse una denuncia por desaparición de David Romo. Posteriormente se fueron a un proceso de robo, de trata de personas, y terminaron en un aberrante asesinato en los que el general Arauz se presentó en un medio de comunicación a dar su teoría del caso y a aseverar que él había resuelto el caso y que sabía qué es lo que le ocurrió a mi hijo y quiénes eran los responsables. Posteriormente, ante la falta de pruebas, de evidencias, porque esto fue solamente una farsa con la que pretendían cerrar un caso que les ha incomodado en todo este tiempo, posteriormente se da la nulidad. La Corte Provincial de Pichincha declara la nulidad a costa de fiscales, policías y jueces que intervinieron en este proceso, de tal manera que policías, fiscales y jueces que ya conocieron este caso y que actuaron en este caso están impedidos de actuarlo. Sin embargo, posteriormente el caso va a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos y se abre otro proceso más en la unidad de desaparecidos, de tal manera que en la actualidad hay 2 procesos para encontrar a David y para encontrar a los responsables. Ninguno de los 2 se mueve. Los 2 están estancados, y más aún, en uno de los procesos, el que se lleva en la unidad de desaparecidos, estaba actuando uno de los policías que está impedido de actuar. De tal manera que con esto la Fiscalía General del Estado simplemente desacató lo resuelto por la Corte Provincial de Pichincha. Como le dije, al momento está en 2 procesos, pero resulta que hace 2 meses yo envié un oficio a la unidad de desaparecidos y hasta el día de hoy no han sabido darme una respuesta. Y cuando me encuentro con el fiscal, resulta que todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada, porque a él lo cambiaron de unidad, pero sin embargo le dieron el caso para que se lleve a esa unidad, el caso de mi hijo. Pero como el señor está haciendo sus otras actividades y ha pasado en Guayaquil como 2, 3 meses, el caso de mi hijo sigue en el olvido. ¿Quién es el Aquí fiscal que conoce al momento el caso? Al momento conoce el doctor, la doctora Vanessa del Pozo y el señor Urbano. Los 2 conocen, pero además de eso lo conocen en la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Este caso, el caso de David, si bien
son hace 9 años, y ahora hemos visto el caso de María Bernal. Es la misma situación, el mismo patrón sistemático de la actuación de los investigadores, el buscar en diferentes lugares en lugar de irse a pistas concretas, y esas pistas concretas les da simplemente la tecnología, como en el caso de David, ese teléfono celular. Hasta el día de hoy no han ubicado dónde se encontraba mi hijo a las 10:22 de la noche cuando conversé con David por última vez. Hasta el día de hoy no han podido ubicar el teléfono celular de mi hijo. Son cosas... Alexandra, ¿Sí? muy buenas noches. Compartimos ese sentimiento de solidaridad por lo que usted ha tenido que vivir todos estos años, pero la pregunta de después de 9 años que nos hacemos todos es ¿por qué definitivamente estas investigaciones no avanzan? ¿Hay falta de recursos en las instancias que deberían cumplir con esta responsabilidad? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Hay falta de preparación en los equipos que deberían hacerse cargo de esto? ¿O también hay complicidad? También hay estas intenciones de tapar ciertas circunstancias, que es además uno de los temas que se ha destapado o ha vuelto a salir a la palestra luego de lo que se acabó de vivir en la escuela de la policía? ¿O es todo esto junto? Es justamente todo esto, la suma de todo, justamente lo que usted ha manifestado, que ha hecho que el caso de mi hijo siga hasta 9 años y 4 meses después en el olvido, en el simplemente desviar una investigación, cuando mi hijo tiene que ser encontrado y tenía que ser encontrado inmediatamente, porque aquí a las personas desaparecidas extrañamente se las busca como muertas. ¿Y eso por qué? ¿Qué les hace suponer que están muertas y les van a buscar en una quebrada X cuando no tienen un indicio suficiente de que por lo menos haya pasado por esa quebrada, por ese basurero o por esa morgue? Aquí hemos visto que no se han cumplido los protocolos. Estos protocolos de actuación que deben ser inmediatos, porque de acuerdo a lo que mandan los parámetros internacionales, se le debe buscar a la persona desaparecida con vida, y eso no se lo hace. No se buscan los rastros, los últimos rastros, como son en este caso, en el caso de mi hijo, la llamada telefónica. Simplemente se busca desviar, tapar, simular ante la sociedad que se están haciendo diligencias, pero que es imposible encontrarle a esa persona, y eso no es así. Mire que mi hijo desapareció en el 2013 cuando estaba el señor Correa de presidente. El caso de mi hijo fue manejado por las altas autoridades, desde el presidente, ministros generales. Y sin embargo, esas investigaciones al final del día no dieron un resultado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es algo terrible en el que simplemente hay el silencio y la impunidad. Tenemos el caso claro de María Bernal. Si aquí la sociedad, los grupos feministas, los grupos de mujeres y todo en su conjunto no se unían y exigían esa respuesta, el caso de ella también seguiría en el olvido. Es lamentable que nosotros como familiares, como víctimas de estas desapariciones, tengamos que estar simplemente moviendo los casos, denunciando, generando también ese apoyo ciudadano, porque caso contrario los casos no se mueven. Y resulta que el presidente de la República solo se hace eco del caso de María Bernal, del cual nos solidarizamos y nos solidarizamos con la madre, porque es el mismo dolor que ella tiene, que nosotros también lo tenemos, porque somos madres que no sabemos dónde está un hijo. Pero extrañamente el presidente de la República y las demás autoridades solo se manifiestan por ese caso. Y David Romo y Telmo Pacheco y los miles de personas que están desaparecidas en nuestro país, ¿dónde quedan? ¿Acaso se les cayó de las agendas de gobierno? Es hora de que el Estado también vuelva los ojos a los familiares y nos dé una respuesta. Si bien es cierto, no desapareció en este gobierno, pero también son responsables por esas omisiones que han hecho que simplemente dejen los casos en el olvido y que nadie diga nada. Vemos una asamblea ahora que le recibe a la mamá de María Bernal, pero nosotros hemos estado ahí impulsando leyes, nosotros hemos estado reclamando, nosotros hemos estado denunciando lo que está sucediendo. ¿Y por qué la Asamblea General se ha quedado callada en todo este tiempo? ¿Por qué no ha llamado a los familiares? ¿Por qué no ha llamado a cada uno de esos fiscales, de esos investigadores? Simplemente me parece un silencio y una impunidad que sigue constante en nuestro país. Alexandra, varias hipótesis se han llegado a conocer o se han difundido a través de los medios respecto del caso de David Romo. ¿Cuál es la que usted presume es la más cercana a la que ocurrió?
Ninguna de las hipótesis que se ha generado y que han generado desde las autoridades es verdad, porque hasta el día de hoy, 9 años, 4 meses después, No hay los respuesta. fiscales no tienen una respuesta. Es más, he acudido donde un fiscal y le he dicho, dígame cuál es el teléfono celular de mi hijo. Me dice, señora, no sé cuál es el teléfono celular de su hijo. No puede ser posible que en 9 años ni siquiera me puedan dar el dato exacto de dónde está el equipo celular que mi hijo usaba esa noche. Es lamentable ver que ante esto se prestaron funcionarios, servidores públicos, se prestaron agentes estatales para simplemente crear una teoría macabra donde me llevaron a un camal metropolitano a faenar un cerdo, a matarlo ahí, a cortarlo en la mitad, a sacarlo sus vísceras, a cortarlo en pedazos y de ahí a quemarlo con un soplete para decirme, eso le sucedió a su hijo, cuando no tienen hasta el día de hoy una pista certera, ni siquiera de dónde está el teléfono celular. Esas son las acciones que ha hecho el Estado ecuatoriano en cada uno de esos fiscales, de esos agentes investigadores y jueces que se prestaron para simplemente dilatar un proceso de impunidad como fueron esos 2 años, 5 meses de una reserva ilegal. Ahora el caso de la desaparición forzada de mi hijo está en instancias internacionales. Estamos a la espera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dé la respuesta de la admisibilidad del caso de mi hijo. Es lamentable tener que acudir a instancias internacionales porque en nuestro país simplemente la justicia ha sido negada para aquellas personas que han desaparecido en el Ecuador. Usted, señora Córdoba, debe estar al tanto de lo que señala el Ministerio del Interior. Tienen la teoría de que la mayoría de las desapariciones que ocurren en Ecuador se dan con niños y adolescentes que abandonan sus hogares de forma voluntaria. Muchos de ellos no son encontrados nunca más, pero se sospecha que son desapariciones voluntarias. Hay una investigación que se refiere al año 2022. Habíamos mencionado que hay 3.640 casos registrados en el 2022 y el Ministerio del Interior concluye que el 88% de esos casos son desapariciones voluntarias por problemas económicos, sociales, académicos y psicológicos. Ha señalado usted que ninguna de las hipótesis que se han dado sobre la desaparición de su hijo tiene asidero. ¿Qué es lo que considera usted pasó con David Romo? ¿Tiene algún indicio, alguna idea o cuál es la esperanza que usted abriga con respecto al caso de su hijo? Bueno, que han transcurrido 9 años, 4 meses, yo sigo insistiendo que mi hijo está con vida, porque eso es lo que debe primar, la vida en cada uno de esos seres humanos. Al momento yo no tengo el cuerpo de mi hijo, no tengo una evidencia de que mi hijo haya sido muerto. Y como tal, la investigación, el momento en que se presume con vida, debe ser ágil e inmediata, porque está de por medio la vida de esa persona desaparecida. ¿Qué le pasó a mi hijo? No sé, pero sí estoy convencida de que aquí, en esta investigación, en esta desaparición, hay personas de alto nivel, de mucho poder, que está involucrada en esta desaparición. Caso contrario, no me explico que más de 4.000, 5.000 diligencias, el caso manejado por las más altas autoridades, un caso emblemático, un caso presidencial, y que en 9 años, 4 meses, ni siquiera conozca dónde está el teléfono celular, ni dónde estuvo mi hijo a las 9:22 de la noche. Todo este ocultamiento, este desvío de información que se ha dado simplemente debe ser porque detrás de la desaparición de mi hijo existe alguien con poder o simplemente podría darse a conocer alguna realidad tan dura en nuestro país con respecto a estas desapariciones. Sí, el Estado también nos habla de que las desapariciones son simplemente porque se van de la casa, pero esa es una salida muy cómoda por parte del Estado, por parte de las autoridades que dan esas cifras. Porque ¿dónde está David Romo? ¿Dónde están esos miles de personas que consta dentro de sus propias cifras? Un solo desaparecido, y peor aún, sin respuesta, sin verdad, sin justicia, debe ser ya un problema para el Estado. No digamos más de 2.000 personas que están desaparecidas y sin una respuesta para su familia y para la sociedad. Las estadísticas de estas autoridades deben servir no para decir cuán eficientes son o porque las personas se fueron porque simplemente querían irse de la casa. Deben servir para establecer patrones
de desaparición en nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué grupos delincuenciales hay que están desapareciendo? ¿Qué organizaciones son? Pero eso, lamentablemente, las personas que están a cargo de esto no lo han hecho. No saben qué es lo que pasa, no saben los patrones que se están dando para que las personas sean desaparecidas y no se las ubique. Como usted señala, hay centenares, miles de casos en Ecuador que no han sido resueltos, pero hay algunos casos connotados. Recordemos la desaparición de los hermanos Restrepo, que se dio durante el gobierno de León Febres Cordero, año 84, 86 por allí, que se va acercando ya a los 40 años. Aquí en Cuenca hubo otro caso muy bullado, muy notorio, la desaparición de una estudiante riobambeña, Ivonne Casar, hecho que sucedió en el año de 1996. ¿Qué es lo que aspira usted? Hagan las autoridades en el caso de su hijo para que no se convierta en una cifra más, en una estadística de los casos no resueltos. Claro, son 9 años, 4 meses. Es hora de que el Estado me dé una respuesta. Es hora de que el Estado me diga dónde está mi hijo. La única verdad imperante aquí, después de 9 años, 4 meses, debe ser el que me digan dónde está mi hijo y que cada uno de esos responsables por acciones u omisiones responda ante la ley. Caso contrario, aquí en nuestro país simplemente esto será algo muy común, que las personas desaparezcan y al final del día no haya una respuesta, la impunidad se mantenga y no haya absolutamente nada. Aquí debemos prevenir, debemos sancionar, debemos generar campañas de prevención, debemos hacer que la ciudadanía sea consciente de lo que está sucediendo. Pero además de eso, exigir al gobierno, a cada una de las autoridades de turno, que cumplan con su deber. Simplemente eso. No podemos seguir permitiendo servidores públicos, agentes estatales, que simplemente se sienten en un escritorio y no hagan su trabajo, porque detrás de ellos hay vidas, vidas de seres humanos que están ahí en una cantidad de carpetas que siguen esperando ser encontradas, que siguen esperando justicia. Necesitamos que en nuestro país se reactive esa conciencia de solidaridad, esa solidaridad de acción. Hay muchas personas que pudieron ver qué le pasó a mi hijo esa noche, o que pudieron saber o ver qué les pasó a tantas personas desaparecidas. Es hora de perder ese miedo y de hablar y decir qué es lo que saben, qué es lo que vieron, porque simplemente eso será lo que pueda calmar nuestro dolor, nuestra angustia y evitar que en nuestro país sigan ocurriendo hechos como estos. Alexandra, preocupa muchísimo también la revictimización. No hay protocolos que permitan que las víctimas, en este caso las familias de las personas desaparecidas, tengan que vivir una y otra vez estas circunstancias, incluso en los procesos legales. En FM Mundo, que es el informativo que pasamos previo a este, escuchábamos el caso de otra víctima de una violación en una instancia de las fuerzas del orden, y ella advertía que durante 5 años había tenido que escuchar y repetir todo el tiempo lo que le había ocurrido, pero sobre todo escuchar las acusaciones que hacían en su contra los abogados de la defensa, la sociedad en general. Y entendemos que en el caso de las desapariciones es igual, la culpabilización a la persona desaparecida, a la familia. Así es, lastimosamente hemos visto, y es un patrón generalizado, en que la inoperancia quieren volcar sobre la víctima, decir que la víctima se desapareció o fue asesinada porque ella misma tuvo la culpa, y eso no es así. Aquí se necesita simplemente una investigación real, efectiva, que nos lleve a dar verdad y justicia a esa persona, pero eso no se hace, lamentablemente. Mire, en 9 años, 4 meses, he sido revictimizada cada uno de esos días, al escuchar todo lo que manifiestan cada uno de quienes han estado a cargo, al pedirme versiones constantemente, o al simplemente no darme una respuesta, al decir que no pueden hacer nada, que no saben qué pasó, o que su hijo mismo debe haberse ido porque quería, o el mismo hecho de que en lugar de buscarle a David y darme una respuesta, me estén investigando a mí, viendo qué es lo que digo en los medios de comunicación, qué es lo que escribo en mis redes sociales, qué es lo que reclamo y exijo ante los medios de comunicación. Eso también es una revictimización, pero más allá de esa revictimización también es una violencia institucional para con las víctimas. Hay dos detalles finales que
quisiera presentarle a usted, señora Córdoba. Lo uno es, usted había mencionado que su último contacto con su hijo fue una conversación en la que él señalaba estar en un bus y que intentaba bajarle del bus elementos de la policía. Quisiéramos que nos confirme ese hecho y cómo ha entrado este punto dentro de las investigaciones. Y lo otro, con todo el desprestigio que tiene la policía en Ecuador, que hoy ha tocado fondo, hay una unidad policial que tiene prestigio, la UNACE, la Unidad Antisecuestros en Ecuador, que ha resuelto de manera muy efectiva, ejecutiva, muchos casos. ¿Tiene la UNACE participación en estos casos, califiquémosle ya, como un tanto antiguos de desapariciones? ¿Cuál ha sido su experiencia con la UNACE? Claro, el caso de mi hijo, como le manifesté al inicio, fue manejado por las más altas autoridades, pero así también me dijeron que eran los mejores grupos policiales, y uno de esos grupos fue la UNACE. Y mire que hasta el día de hoy no sé dónde estuvo mi hijo a las 10:22 de la noche. Para nosotros era clave conocer, y sigue siendo clave conocer dónde estuvo a esa hora, porque es extraño que una persona que va en un bus me diga que no puede hablar más alto porque lo van a bajar del bus. Eso es algo que no cabe dentro de estos servicios públicos, pero sin embargo, eso no se investigó, no se ha hecho absolutamente nada. Me han dicho simplemente que no pueden hacerlo, que aquí no es CSI, que yo vivo en un mundo de televisión y que aquí no existe la tecnología, pero eso es mentira. La tecnología para ubicar las llamadas sí existe y es una muy buena tecnología. Y es por eso que le digo que, ¿qué pasa en el caso de mi hijo? ¿Por qué en el caso de David Romo la tecnología ha resultado obsoleta? ¿Por qué en el caso de David Romo han pasado cosas que nadie se puede imaginar con la única finalidad de no darme una respuesta? ¿Qué es lo que sucedió aquí? No sé, pero estoy convencida de que esta exigencia, y si es que logramos que toda la sociedad también se una, los medios de comunicación, en fin, exigiendo esta verdad y esta justicia, vamos a llegar a establecer dónde está mi hijo. Porque lamentablemente si no hay este exigir de una sociedad entera, de la familia, de los medios, simplemente vemos que aquí no pasa nada, que los casos siguen amontonándose y nosotros seguimos esperando que algún día algún fiscal, algún investigador se atreva a decirnos dónde están cada una de esas personas desaparecidas. Le agradecemos por su presencia, admiramos su entereza, su valentía y le alentamos a que siga adelante. Ojalá algún día se resuelva este caso. Han escuchado a la señora Alexandra Córdoba, madre de David Romo, desaparecido el 16 de mayo del año 2013.